Buenos días, soy Fernando Santas, CEO de Asesores de Navarra, y hoy vamos a hacer un vídeo de el anuncio ayer del acuerdo programático para gobierno de coalición entre el Partido Socialista Obrero Español y la coalición Sumar, que no Podemos. En principio no es suficiente porque evidentemente hay falta sobre todo Junts, en el que ayer pues votó su Consejo de la República y votó no si no se garantizaba la independencia o el derecho a votar. Pero bueno, al final veremos a ver lo que pasa. Cada uno va por su camino. Estos son un montón de versos libres y veremos a ver lo que hacen. Desde luego les conviene entrar en la situación actual de PSOE, Sumar, Bildu, Esquerra, Junts, porque repetir elecciones pues no sabíamos lo que el pueblo decidiría y si empeoraban las condiciones. Entonces mejor me quedo con lo que tengo. Pero bueno, está por ver y pendiente de lo que hace Junts. Ayer hicieron públicos Pedro Sánchez y Joly, Heidi de la Pradera, Yolanda Díaz Super Yupi, un acuerdo programático en el que la estrella del acuerdo básicamente es la reducción de la jornada laboral en España para 2024 de 40, no sé dónde se trabajan 40 horas, pero bueno, los convenios ahí están con el número de horas anuales. Prácticamente ya en ninguno, no sé en qué X% se trabajan 40 horas semanales, pero bueno, alguno queda. Entonces, el acuerdo es que para 2024 la jornada semanal sea de 38,5 horas y para el segundo año, el año 25, que sea de 37,5 horas con el objetivo de llegar a 35 horas semanales. No es ese el problema. En mi casa, en Asesores de Navarra, desde hace casi 40 años, las jornadas son 35 horas, de 8 a 3, de lunes a viernes. Una semana sin otra, y otro departamento laboral va de 9 a 2 y de 4 a 6, de lunes a jueves, y de 9 a 3 el viernes. Es decir, una semana 35 horas y otra 34. Es decir, la media 34,5. Es la medida estrella. Ahora hablaremos más sobre ella. Segundo, el tema de alquileres. Es mucho más importante el tema de alquileres, mucho en la economía familiar de un trabajador que trabajar una hora menos o 40 minutos menos. Los alquileres, hay que hacer lo que sea para que bajen los alquileres. No se puede entrar en una espiral que porque se suben los alquileres porque nos roban lo que quieren, hay que subir en la misma proporción los precios, hay que subir en la misma proporción los salarios, todo motivado por culpa de los alquileres, que se pasa en un pueblo de 400 a 500, de 500 a 600, de 600 a 750, en las grandes capitales de 850 a 1000, de 1000 a 1200, la gente viviendo en tiendas de campaña, cómo van a subir los salarios con arreglo a la enorme y terrible subida de los alquileres. Entonces ahí, bueno, hacen dos líneas en las que dicen que van a actuar en vivienda pública, o sea, lo mismo que en la campaña electoral, que va a haber más vivienda pública, más control de los alquileres, pero bla, bla, bla. Y este sí que es un tema importante, controlar el precio de los alquileres de vivienda. La subida que hemos tenido en estos últimos años no ha habido en la historia de España. Este es un gran problema. Después, reducir los tiempos de espera en salud, ayudas al transporte público, cosas normales. Otra tema importante, los permisos por nacimiento y guardería, ampliarlos de 16 semanas a 20 semanas. Ahí lo dejo, de 4 meses a 5 meses. El tema de los trenes AVE y los aviones. Ayer AENA ya se dejó, bien dejado, 600 y pico millones de valor en bolsa por la caída, con el anuncio de que hay que usar el AVE donde lo hay y que tenga una duración de 2 horas y media, tal, inferior, y no coger el avión para trayectos cortos. ¿Qué va a pasar con el Falcon? Me da igual que esté Aznar, que esté Pedro Sánchez. ¿Se va a seguir usando el Falcon por los ministros y por el presidente? ¿O se va a montar en AVE para ir Madrid-Valencia, Pedro Sánchez?
con la gente, el ruido. Hay que hacer un seguimiento del Falcon. Estamos de acuerdo. A mí Dios me libre montarme en un avión habiendo ave, además de ser un fanático de los aves, ¿no? Después, otra medida un poco así, la ley Mordaza, eliminar ciertas cosas de la ley Mordaza. Una medida política, reconocimiento de Palestina. Bueno, creo que son temas tan elementales que no reconocer Palestina, pues es, bueno, es una auténtica niñez no reconocer la existencia de Palestina como Estado. Después, el impuesto a la banca y a las energéticas, consolidarlo, o sea, no ser provisional, sino mantenerlo. Estoy totalmente de acuerdo porque con el oligopolio, la fusión de los bancos y las energéticas, Iberdrola, Endesa, los 5 bancos grandes, más el gas Naturgy, los beneficios, pero descomunales, descomunales. ¿Qué va a ocurrir? Que sencillamente que los bancos y las energéticas no van a ganar menos, son insaciables. Si les pones 1.000 millones más de gasto, sencillamente van a subir los precios. Van a subir los precios y porque pongas a medida que pongas, cada vez ganan más. Entonces, bien está mantener el impuesto a la banca y a las empresas energéticas. Luego, otro golpe a las empresas que habría que diferenciar entre una pyme pequeña y una empresa grande. Pero aquí pues está hablando, entonces el impuesto de sociedades se sube y ahora el cálculo en España va a ser sobre el beneficio contable y no sobre el beneficio fiscal, estableciendo un tipo mínimo del 15% para evitar los ajustes en favor de las empresas. A mí me parece correcto, pero habría que diferenciar, como ocurre en Navarra, para las empresas pequeñas, que el tipo de gravamen es el 19%, para las medianas el 23%, para las grandes el 28%. Habría que diferenciar por tamaño, porque no es lo mismo para una empresa de más de 50 trabajadores que para una empresa que tiene entre 1 y 5 trabajadores, el tema de la fiscalidad. Pero estas son las medidas que ayer publicitaron como acuerdo programático, que todo eso es papel mojado. Eso no es boletín oficial del Estado, ni es un real decreto, ni es una ley. Son solo unas intenciones programáticas que luego hay que seguir para ver si cumplen alguna o ninguna. En cualquier caso, en el tema de la asistencia de las organizaciones empresariales y los sindicatos, desde que Pedro Sánchez está en el gobierno, parece ser que han pasado a la inexistencia. Pues si es así, habría también que eliminar las subvenciones que el Estado concede a los sindicatos de las organizaciones empresariales, porque no tienen ningún papel, no hacen nada, no hacen nada. Sí que hay representantes sindicales en todas las empresas para defender los convenios, pero es que no se firman los convenios. Aquí estamos devorados, todos los convenios a cuenta de convenio, a cuenta de convenio. El de oficinas y despacho está desde 2020, ahora va a tener el 23, pagando a cuenta, sin aprobarse. Ahora se aprobará con una cifra X que será un quebranto bárbaro los atrasos de 3 años. O sea, es que tampoco llegan a acuerdos. Las organizaciones empresariales se plantan en que no, los sindicatos también, y no se firman convenios. Entonces hay una gran parada en ese sentido. El problema aquí de España fundamental ya no es si trabajamos 40 horas o si trabajamos 35, que es un tema. Hay empresas que facturan por tiempo y que es un cambio importante, esa reducción de jornada. El tema de la conciliación, trabajar menos y tener más vida familiar y o social, pues ahí está como un derecho más. Ahora, después de ayer, todos los medios económicos e informativos hablando sobre cuántas horas se trabaja en el resto de países europeos. Parece ser que, por ejemplo, Suiza es donde más se trabaja, otros como Francia donde menos de número de horas, otros que rondan los 35, 38, 33, cada uno dice la suya, pero el tema fundamental ya no está en ese número de horas, sino en la productividad. La productividad, la producción por unidad de tiempo y la facturación por hora. Estamos en un país, España, que no es Alemania ni es Suiza, un país en el que la gran mano de obra es sector servicios, hostelería. Entonces, claro,
la facturación por hora de una mano de obra sin cualificar, la facturación por hora del sector servicios o del sector agrícola o conservero, pues es una facturación baja. No es lo mismo facturar horas de ingenieros que facturar horas sin cualificación de salarios cercanos al SMI. Entonces, ese es el gran problema que tiene España, el que tiene que incrementar su nivel cultural, su nivel técnico, su nivel de cualificación para que se facture más horas. Es decir, la productividad por horas, me da igual, si haces 1.600 horas en vez de 1.800, pero las 1.800 las cobras a 20 euros y si haces 1.600 las cobras a 50 euros, esa es la historia. Hay que reconvertir. La gran reconversión en España va por la productividad en el sentido técnico de la mano de obra que trabaja. Y es donde estamos total y absolutamente suspensos y seguiremos estando, trabajando 40 o trabajando 35. Es la gran cantidad de mano de obra que se factura, la gran cantidad de producción de horas anuales de los 20 millones de trabajadores, es una facturación hora bajísima. Entonces, eso es sobre lo que hay que actuar, sobre la productividad. Y luego sobre la producción por unidad de tiempo. Es decir, si trabajamos 35 horas, vamos a ver si somos rápidos en el trabajo. Porque todo se convierte en un derecho adquirido. Ahora trabajo 40, ahora trabajo 38, ahora trabajo 35, pero a paso lento. Entonces, si pasamos de trabajar 40 a trabajar 35, como en mi casa, que de toda la vida han sido 35, pues trabajar deprisica, no trabajar de manera estajanovista, pero hay que producir, hay que producir. Entonces, en España la productividad también en cuanto a velocidad de trabajo o de realizar procesos, pues es también deja mucho que desear con respecto a otros sentidos, por mucho que siempre todo el mundo se llena la boca de que la productividad aquí es bárbara y tal. Yo, el tema de la productividad, más que de las horas, tanto la calidad de las horas como de la productividad, es un tema fundamental. Luego, hay otro gran problema sobre el que habría que actuar, pero que, como parece ser que es tabú, pues que Yolanda Díaz, pues es un tema del que no habla, porque claro, parece ser que se han dado es el absentismo laboral que existe tan grande. Aquí en empresas como Volkswagen, Navarra, está el absentismo en el 9,1%. En cualquier empresa, yo aquí gestiono 1.000 nóminas, pues el 10% de la plantilla está de baja. Entonces, por cualquier motivo, claro, hablamos del tema de la salud y empezamos a decir temas que no puede decir un político progresista, un político de izquierda, en el sentido de decir que hay muchas bajas, que, bueno, y en el tema médicos y control de la confirmación, los partes de confirmación de las bajas, la continuidad de las bajas, el hoy no vengo, entonces hay mucho absentismo. Una media global de un 10%. Todo el mundo tiene al menos una persona de baja, por un motivo o por otro, teniendo un sistema de salud y de mutuas de accidentes pues bastante avanzado en España con respecto a otros países. Entonces, evidentemente, nadie está de baja porque le da la gana. Cuando uno está de baja y un médico te da la baja, es porque no estás para trabajar. Pero con un sistema de salud aceptable, no para de subir el absentismo laboral. Ahí lo dejo y es un tema que también el gobierno o también PSOE y Sumar deberían de decir, bueno, vamos a adoptar medidas para ver si podemos corregir el absentismo laboral. Porque sí, pasamos por hijo de 4 meses a 5, reducimos la jornada de 40 horas a 35 con el mismo salario, etc, pero si no hablamos ni de productividad ni del absentismo laboral, pues no estamos siendo justos ni equilibrados. Y luego, por otra parte, también hay que actuar sobre los salarios. Entonces, ahí está que los salarios están sufriendo con esta vorágine de IPC una gran pérdida de poder adquisitivo, porque los convenios se están firmando entre un 4 y un 8% o menos, y la vida ya no es que suba a un 3,5, la suya a 105 y pico, no, la vida es el tema de las hipotecas,
que es pasar de un 0% a un 5%, y es el tema de los alquileres, pasar de 500 a 800. Entonces, la subida real para las familias ha sido el Euribor y los alquileres. Y eso no está en el 5 ni en el 8%. Esa subida ha sido bárbara y salvaje. Ahora bien, claro, si un trabajador, como decía ayer Yolanda Díaz, con 1.575 euros no se puede vivir. Claro, la empresa puede pagar 2.000, puede tener una subida de los salarios del 30%. Las empresas ganan mucho dinero, estamos en las mismas, ganan mucho dinero porque explotan al trabajador, pero ¿tiene la empresa culpa de este cambio del Euribor y de la vorágine que hay que atacar de los alquileres? ¿La tiene la culpa la empresa? ¿Quién lo tiene que pagar? Si suben los salarios un 20 o un 30%, los alquileres van a volver a subir otra vez, van a seguir subiendo. Entonces, y las empresas van a subir los precios, seguir con la vorágine de espiral de inflación. Me suben los salarios, subo los precios. Suben los alquileres, subo los precios. Entonces, estamos en una vorágine en la cual el gobierno no hace más que bla, 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 pero no toma medidas drásticas para controlar toda esta vorágine especulativa del mundo. Entonces, hasta aquí un poco el tema del anuncio de ayer de PSOE y Sumar, que Podemos ha dicho que no saben, no contestan. Irene Montero, Yone Belarra, esos 5 votos de Podemos, ahí están. Resumiendo las medidas, esta reducción de jornada laboral, que ahí está, pasar de 4 a 5 meses como objetivo siempre, del tema de nacimiento, más presión fiscal para sociedades, que en parte es correcta, aunque habría que diferenciar entre una pyme pequeña y una empresa grande, y poco más. Así que a seguir luchando y a seguir tirando para adelante, pero sobre todo intentando unir las ideas de todos, y sobre todo en materia de empresa y trabajadores, pues hablar más también de salarios, de productividad, de absentismo, además de la jornada laboral. Así que buenos días.